Mi nombre es Manuel, y esta historia podría parecer inventada si no la hubiera vivido yo mismo. Debo decir que nunca fui alguien que creyera en leyendas urbanas o cuentos de terror, pero a veces la vida presenta eventos que lo ponen todo patas arriba. Todo comenzó hace un par de meses, cuando mis amigos y yo decidimos ir de excursión por un sendero famoso que los locales llamaban la Senda de los Perdidos. Éramos 4 en nuestro grupo. Yo, mi mejor amigo Carlos, su hermana Ana y nuestro amigo común Sergio. Habíamos sido amigos durante muchos años y a menudo organizábamos este tipo de salidas. Todos éramos escépticos y pensábamos que todas esas historias de desapariciones misteriosas eran solo cuentos para turistas. Por eso, cuando escuchamos la historia de un hombre que supuestamente desapareció en ese sendero, decidimos que teníamos que ir y demostrar que era solo un mito. La idea fue de Carlos. Era el más aventurero de nosotros y siempre buscaba una excusa para una nueva aventura. Ana, su hermana, lo apoyó porque le encantaba hacer actividades al aire libre. Sergio, como yo, era escéptico, pero no podía perder la oportunidad de pasar el fin de semana con amigos al aire libre. Nos preparamos cuidadosamente para la excursión. Reunimos todo el equipo necesario, tiendas de campaña, comida, brújulas, mapas y todo lo demás. Yo llevé conmigo un viejo cuchillo que me regaló mi abuelo, por si acaso. Nos encontramos el sábado por la mañana en la casa de Carlos, desde donde empezamos nuestro camino. La leyenda del sendero decía que las personas que se aventuraban en él a menudo se perdían y no regresaban. Algunos decían que el bosque tenía vida propia y no permitía la entrada a quienes tenían malas intenciones. Otros afirmaban que los espíritus de antiguas tribus habitaban el bosque, protegiendo su territorio. Honestamente, todo eso sonaba a tonterías, así que decidimos recorrer el sendero para desmentir todos esos mitos de una vez por todas. Llegó el sábado. Nos reunimos en la casa de Carlos y después de algunas bromas, emprendimos el camino. Estábamos seguros de nuestras capacidades y ansiosos por la aventura. Ninguno de nosotros sospechaba que esta excursión se convertiría en la experiencia más aterradora de nuestras vidas. Nuestra aventura comenzó con una mañana bastante normal. El clima era perfecto para una excursión, cielo despejado, una ligera brisa y rayos de sol que se filtraban a través de las densas copas de los árboles. Todos estábamos de buen humor, charlando y riendo mientras caminábamos por el sendero. Carlos iba al frente, con el mapa en la mano, trazando el camino con confianza. Yo iba detrás de él, con Ana y Sergio cerrando nuestra pequeña caravana. Inicialmente, el sendero parecía completamente normal, nada diferente de otros caminos forestales que habíamos recorrido antes. La naturaleza que nos rodeaba era hermosa, altos pinos, musgo suave bajo nuestros pies, el canto de los pájaros, pero con el tiempo algo empezó a cambiar. El bosque se volvió más denso, la luz del sol apenas penetraba entre las hojas y las copas de los árboles comenzaban a cerrarse sobre nuestras cabezas, creando una sensación de espacio cerrado. Pasaron unas horas y decidimos hacer una breve pausa. Nos sentamos en un árbol caído, sacamos nuestros sándwiches y empezamos a comer. Bueno, chicos, ¿quién tiene miedo de estos cuentos ahora?, bromeó Carlos, levantando su sándwich como brindis. Hasta ahora todo va bien, respondió Ana. Pero algo me sigue inquietando. Tal vez he visto demasiadas películas de terror. Ana, relájate, dije yo. Solo vamos a desmentir esta leyenda y volveremos a casa. Nos reímos y continuamos nuestro camino. Pero como suele suceder, la diversión rápidamente dio paso a la inquietud. No pasó mucho tiempo antes de que Carlos se detuviera de repente y se quedara mirando fijamente uno de los árboles. «Oye, ¿qué pasa?», preguntó Sergio, acercándose. Carlos señaló unos arañazos profundos en el tronco del árbol. Parecían frescos, como si alguien o algo hubiera rasgado la corteza con fuerza. «Parece marcas de garras», dijo Ana, frunciendo el ceño. «Tal vez sea solo un oso», intenté calmarlos. No entremos en pánico antes de tiempo, pero este descubrimiento ya nos había afectado.
Comenzamos a escuchar más atentamente los sonidos del entorno, notando cada pequeño detalle. El bosque, que hasta hace poco nos parecía pacífico y acogedor, de repente ocultaba algo inquietante y desconocido. Continuamos nuestro camino, pero ahora cada paso se hacía más pesado. Parecía que el bosque comenzaba a cerrarse a nuestro alrededor, como si intentara no dejarnos ir. Pronto nos dimos cuenta de que esta excursión podría ser mucho más peligrosa de lo que habíamos imaginado. Pero las verdaderas dificultades y miedos aún estaban por delante, y ni siquiera sospechábamos por lo que íbamos a pasar en las próximas horas. Cuando nos adentramos en el bosque, empecé a notar sonidos extraños que no podía explicar. Un suave crujido, susurros apenas audibles y extraños ecos de pasos que parecían demasiado cercanos para ser los nuestros. Carlos, que iba delante, también se detuvo y escuchó. ¿Escucharon eso?, preguntó, girándose a nosotros. Sí, algo no está bien, concordó Sergio, que se veía visiblemente tenso. Tal vez sea solo el viento, sugirió Ana, aunque noté un tono de duda en su voz. Pero el viento no tenía nada que ver. Estos sonidos eran demasiado definidos, demasiado intencionados. Como si alguien o algo nos estuviera observando. Decidí no darle demasiada importancia y sugerí continuar, aunque sentía que la inquietud empezaba a instalarse en mi corazón. Continuamos caminando y pronto nos encontramos con otra rareza. En uno de los árboles, un poco fuera del sendero, noté algo que parecía una marca. Eran arañazos profundos, pero no caóticos como marcas de garras, sino que parecían haber sido dejados deliberadamente como un signo o advertencia. Me detuve y señalé hacia ellos. Chicos, miren esto. Carlos se acercó y frunció el ceño. Esto no parece algo natural. Alguien lo hizo a propósito. Ana se mordió el labio y miró a su alrededor. Tal vez sea solo una broma de alguien. No hagamos un drama de esto. Pero a pesar de sus palabras, todos sentimos que esto ya no era solo una excursión. Continuamos, pero nuestros pasos se volvieron más cautelosos y las conversaciones cesaron. Todos escuchábamos los sonidos del bosque, que ahora nos parecía hostil. En algún momento sentí que algo tocaba ligeramente mi mano. Miré atrás y vi a Carlos, que me miraba con preocupación. «Creo que deberíamos regresar», dijo en voz baja. «Tengo un mal presentimiento», asentí. En ese momento, algo crujió fuerte cerca de nosotros y todos nos quedamos inmóviles. Ana gritó y Sergio murmuró una maldición. «¿Qué fue eso?», preguntó, mirando a su alrededor. Nos miramos unos a otros y Carlos tomó una decisión. «Nos vamos, ahora mismo». Nos dimos la vuelta y comenzamos a retroceder, pero con cada paso parecía que el bosque cambiaba su apariencia. El sendero, que antes era tan claro, de repente se perdía en la espesura. El miedo empezó a invadirnos y me di cuenta de que nuestro deseo de desmentir el mito se había vuelto en nuestra contra. Miré atrás y noté que Carlos comenzaba a mirar a su alrededor con demasiada frecuencia y su rostro se volvía cada vez más pálido. «¿Dónde está Carlos?», pregunté de repente. «¿Qué quieres decir con ¿dónde está Carlos?», respondió Ana. «Está con nosotros». Pero cuando miramos atrás, Carlos no estaba. Todos nos quedamos congelados, sin entender qué estaba pasando. «¡Carlos!», grité, pero solo hubo silencio como respuesta. Nos quedamos en el lugar, sin saber qué hacer. La desaparición de Carlos fue la primera señal alarmante que nos hizo entender que la leyenda de la Senda de los Perdidos no era solo un cuento. El pánico comenzó a invadirnos en oleadas. Carlos estaba con nosotros hace solo unos minutos y de repente había desaparecido. Lo llamamos, gritamos su nombre, pero solo había un silencio sordo en respuesta. El viento, que antes parecía tan suave y agradable, ahora nos golpeaba con ráfagas heladas como burlándose de nuestro miedo. «No podemos simplemente dejarlo», gritó Ana con la voz temblorosa. «No pudo haber ido muy lejos», trató de tranquilizarla Sergio. «Vamos a buscarlo». Comenzamos a movernos de regreso a lo largo del sendero de donde habíamos venido. Pero algo no estaba bien. El sendero, que parecía tan claro y definido, de repente había desaparecido. Nos encontramos en medio del bosque, rodeados de árboles que parecían todos iguales.
Cada paso se sentía interminable y con cada paso nuestro miedo se hacía más fuerte. Esto simplemente no puede ser real, murmuré tratando de entender qué estaba pasando. Tenemos que encontrar el camino de regreso. Continuamos caminando tratando de mantenernos juntos, pero el bosque parecía tener vida propia. Alrededor de nosotros empezaron a ocurrir cosas extrañas. Los árboles susurraban, las hojas crujían sin razón aparente y las sombras se movían más rápido de lo que permitía la lógica. Empecé a sentir cómo el miedo penetraba en lo más profundo de mi ser, nublando mi juicio. De repente, escuchamos un grito. Era lejano, pero perfectamente claro. Era Carlos. ¡Carlos!, gritó Ana corriendo hacia el sonido. La seguimos, pero el sonido parecía venir de todas partes a la vez. Era imposible. El bosque jugaba con nosotros, confundiendo nuestros sentidos y nuestra razón. Seguimos caminando, gritando y buscando, pero pronto nos dimos cuenta de que estábamos dando vueltas en círculos. Volvimos al mismo lugar desde donde habíamos empezado. Carlos seguía desaparecido. Ana se sentó en el suelo y comenzó a llorar. Sergio se agachó junto a ella, tratando de consolarla. No podemos simplemente quedarnos aquí sentados, dije, sintiendo que si no actuábamos, nos volveríamos locos. Vamos a intentar buscarlo de nuevo, pero esta vez con más cuidado. Nos dividimos en pequeños grupos y comenzamos a explorar el área, pero después de unos minutos escuchamos el grito de Ana. Sergio y yo corrimos hacia ella y vimos que había encontrado algo entre los arbustos. Era una mochila vieja, sucia y desgarrada. Parecía que había estado allí por años. «No es su mochila», murmuró Sergio examinando el hallazgo, pero algo en esa mochila llamó nuestra atención. Dentro encontramos un mapa viejo. Era diferente, no como el nuestro. Las líneas eran apenas visibles y parecía haber sido dibujado hace mucho tiempo. «Es un mapa de este bosque», dijo Ana, con las manos temblorosas. «Pero no coincide con el nuestro. Tratamos de entender qué estaba pasando, pero todos nuestros esfuerzos parecían inútiles. El bosque jugaba con nosotros y no podíamos encontrar la salida. Estábamos atrapados y cada nuevo paso solo nos llevaba más profundamente a lo desconocido. Nuestra determinación comenzó a desvanecerse. Entendimos que algo aquí no estaba bien y que Carlos podría estar atrapado en la misma trampa que nosotros. Seguimos buscándolo, pero el miedo y la desesperación empezaban a dominar. Nos dimos cuenta de que esta excursión podría ser la última. Ya habían pasado varias horas desde que Carlos desapareció y aún no podíamos encontrar ni a él ni la salida del bosque. Todo a nuestro alrededor parecía cerrado, cíclico. El sendero desaparecía, luego volvía a aparecer frente a nosotros, pero siempre conducía a ninguna parte. La ansiedad se hacía más fuerte y veía el miedo en los ojos de mis amigos. Necesitamos mantener la calma y no entrar en pánico. Traté de tranquilizarlos, pero también sentía mis manos temblar. Ana y Sergio asintieron, pero estaba claro que estaban al límite. De repente, Ana me agarró la mano y dijo: «Miren, ahí hay algo». Todos nos giramos en la dirección que ella señalaba. A lo lejos, entre los árboles, notamos algún movimiento. No era un animal ni una rama moviéndose con el viento. Era algo o alguien, claramente observándonos. Nos quedamos inmóviles, tratando de ver más, pero la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido. «Tenemos que ir en esa dirección», dijo Sergio decididamente. «Tal vez sea Carlos». Lo seguimos, pero con cada paso el bosque se volvía más hostil. De repente, Ana gritó. Señaló al suelo donde yacía un mapa viejo y desgastado. Lo recogimos y lo comparamos con el que habíamos encontrado antes. Eran similares, pero las líneas en el nuevo mapa eran más claras y nos guiaban hacia algún lugar desconocido en el interior del bosque. «Puede que sea una pista», dije, tratando de entender cómo estos mapas podrían ayudarnos. Continuamos caminando, siguiendo las líneas del mapa. No pasó mucho tiempo antes de que tropezáramos con un campamento viejo y abandonado. Tiendas vacías, fogatas apagadas y sacos de dormir rotos indicaban que hacía mucho tiempo que no había nadie allí, pero las huellas de presencia humana eran evidentes.
Alguien estuvo aquí, murmuró Sergio, mirando alrededor del campamento. ¿Pero a dónde se fueron? Comenzamos a inspeccionar el campamento con la esperanza de encontrar alguna pista. Ana encontró una mochila y dentro de ella una nota. Era vieja, el papel casi se deshacía en nuestras manos, pero el texto era legible. Llevamos aquí varias semanas. El bosque no nos deja irnos, tenemos que encontrar una salida. Si estás leyendo esto, no cometas nuestro error, vete mientras aún puedas. Estas palabras nos llenaron de aún más miedo. Entendimos que estábamos atrapados en una trampa sin salida. De repente escuchamos un grito tan fuerte y desesperado que la sangre se nos heló en las venas. Era Carlos. Corrimos hacia el sonido, pero el bosque parecía burlarse de nosotros. No podíamos entender de dónde venía el grito. A veces parecía cercano, luego lejano y luego cercano otra vez. Corríamos, gritábamos su nombre, pero cada paso nos llevaba más profundamente en el bosque. ¡Carlos!, gritaba Ana, su voz llena de desesperación. Nos quedamos sin fuerzas y de repente me di cuenta de que todo a nuestro alrededor había cambiado. El bosque se había vuelto más denso, más oscuro y hasta el aire parecía pesado. Estábamos atrapados y la esperanza de encontrar una salida comenzaba a desvanecerse. Comprendí que estábamos en el corazón de este lugar maldito y no había camino de regreso. Ana comenzó a temblar y a llorar. Sergio intentaba consolarla, pero era evidente que el miedo nos abrumaba a todos. Estábamos al borde del colapso, y cada uno de nosotros sabía que esta excursión se había convertido en la prueba más aterradora de nuestras vidas. Habían pasado ya varias horas desde que Carlos desapareció y todavía no podíamos encontrar ni a él ni la salida del bosque. Pronto nos dimos cuenta de que no podíamos seguir vagando sin un plan claro. Decidimos seguir adelante, con la esperanza de encontrar alguna pista. Ana iba adelante, sus ojos examinando cada detalle del bosque. De repente se detuvo y escuchó. ¿Lo oyeron?, susurró con la voz llena de inquietud. Nos quedamos quietos, escuchando el silencio. Pero aparte de nuestra propia respiración y el susurro de las hojas, no había nada. Debe haber sido mi imaginación, dije, tratando de aliviar la tensión. Sigamos. Continuamos caminando, pero la tensión aumentaba con cada minuto. El bosque se volvía más denso y más oscuro. De repente, Ana se detuvo de nuevo. No, estoy segura de que oí algo, insistió. Denme un segundo. Nos detuvimos y Ana dio unos pasos hacia un lado, escuchando atentamente los sonidos del bosque. De repente su rostro palideció. «¿Carlos?», llamó, pero no hubo respuesta. «Ana, vuelve, no te alejes demasiado», advirtió Sergio. Pero Ana ya había dado unos pasos hacia adelante y su figura desapareció entre los árboles. Esperamos unos segundos, pero no regresó. «¿Ana?», llamé, pero solo hubo silencio en respuesta. Sergio y yo nos miramos y luego corrimos tras ella. Avanzamos unos metros, pero Ana ya había desaparecido de nuestra vista. Gritamos su nombre, pero el bosque absorbía nuestras voces. «Esto es imposible», murmuró Sergio. «Estaba aquí hace un momento». Continuamos buscándola, llamándola por su nombre, pero sin éxito. La oscuridad se cerraba alrededor de nosotros y parecía que el bosque nuevamente jugaba con nosotros. Pronto comprendimos que también la habíamos perdido. «No podemos quedarnos aquí», dije, sintiendo como el pánico me envolvía. «Tenemos que encontrar la salida». Sergio asintió, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Seguimos caminando con la esperanza de encontrar alguna señal de nuestros amigos, pero el bosque no tenía piedad. Cada paso nos llevaba más profundamente en sus oscuros y aterradores confines. De repente sentí que alguien nos observaba. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Este bosque estaba lleno de ojos y oídos invisibles, y cada uno de nuestros movimientos parecía estar predicho de antemano. Estábamos atrapados y la salida parecía inalcanzable. «Debemos seguir buscando», dije, tratando de infundirme algo de confianza. «Los encontraremos». Seguimos vagando por el bosque, perdiendo las últimas esperanzas. Ana había desaparecido y Sergio y yo estábamos solos en medio de la oscuridad y el susurro del bosque. El tiempo se estiraba infinitamente y cada segundo estaba lleno de miedo y desesperación.
Tenemos que encontrarla, dije, tratando de que mi voz no temblara. Ella está por aquí. Sergio asintió, pero sus ojos expresaban duda. Seguimos caminando, pero el bosque parecía interminable y cada paso nos alejaba más de la esperanza de salvación. Pronto comprendimos que habíamos perdido no solo a Ana, sino también a nosotros mismos. No podemos seguir vagando así, dijo Sergio, deteniéndose. Necesitamos un plan. ¿Qué plan?, exclamé. No sabemos dónde estamos ni qué está pasando. Sergio me miró y en sus ojos vi reflejado mi propio miedo. Ambos entendíamos que nuestras posibilidades de salir de esta pesadilla disminuían con cada minuto. Bien, intentemos ir en una sola dirección, sugerí. Tal vez encontremos algo útil. Elegimos una dirección y comenzamos a avanzar, tratando de ignorar las siluetas oscuras y los extraños sonidos que nos rodeaban. El bosque parecía vivo y cada paso era una lucha. De repente, Sergio se detuvo y se agarró la cabeza. No puedo más, dijo, su voz temblaba. Este bosque me está volviendo loco. Comprendí que estábamos al límite. Nuestras fuerzas se agotaban y el desespero nos consumía cada vez más. Nos sentamos en el suelo tratando de recuperar el aliento y ordenar nuestros pensamientos. Tenemos que encontrar una salida, dije, intentando mantener algo de esperanza. No podemos rendirnos. De repente escuché un leve susurro detrás de mí. Al girarme, vi una figura oscura escondiéndose en las sombras de los árboles. Me quedé paralizado, tratando de entender qué era. ¿También lo viste?, susurró Sergio. Sus ojos se abrieron de miedo. Sí, respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Tenemos que seguir adelante. Nos levantamos y continuamos caminando, pero la figura nos seguía. No podíamos entender qué era esa criatura o quién era, pero su presencia nos llenaba de terror. Cada paso se hacía más difícil y sentía que nuestras fuerzas nos abandonaban. De repente apareció ante nosotros una vieja cabaña. Parecía abandonada, pero era nuestra única oportunidad de refugio. Vamos a revisarla, sugerí. Tal vez encontremos algo útil. Nos acercamos con cautela a la cabaña y abrimos la puerta chirriante. Adentro estaba oscuro, pero encontramos una linterna vieja y la encendimos. La luz tenue iluminó una pequeña habitación llena de polvo y telarañas. Mira, aquí hay un mapa, dijo Sergio, levantando un viejo pedazo de papel. Tal vez nos ayude. Desplegamos el mapa y vimos que mostraba el bosque con varios senderos que llevaban a la salida. Esta era nuestra oportunidad. Tenemos que seguir este mapa, dije, sintiendo que la esperanza renacía en mi corazón. Podría sacarnos de aquí. Sergio asintió y comenzamos a estudiar el mapa, tratando de entender nuestra ubicación. Era complicado, pero no teníamos otra opción. Teníamos que salir de ese maldito bosque. Salimos de la cabaña y comenzamos a seguir el mapa, esperando que nos llevara a la salida. El bosque seguía asustándonos con sus sonidos y sombras, pero ahora teníamos un objetivo. No sabíamos qué nos esperaba, pero estábamos decididos a sobrevivir. Continuamos caminando. Cada paso nos acercaba a la salvación o a un nuevo peligro. Caminábamos por el bosque siguiendo las indicaciones del mapa. El cansancio y el miedo seguían presionándonos, pero no podíamos detenernos. Estábamos al borde del completo desespero. ¿Seguimos en el camino correcto?, preguntó Sergio, revisando el mapa. Sí, debemos estar cerca del final, respondí, tratando de mantenerme seguro. Sigamos adelante. De repente noté que el bosque se volvía menos denso. Las sombras comenzaban a disiparse y el aire se hacía más liviano. La esperanza que apenas podíamos sostener volvió a encenderse. Aceleramos el paso y pronto se abrió un claro ante nosotros. En el centro del claro había un viejo arco de madera cubierto de musgo. «Lo encontramos», dije, sin creer lo que veía. «Es la salida». El bosque detrás de nosotros parecía aún más amenazante y comprendí que debíamos actuar rápido. «Vamos», dije y cruzamos el arco. Justo detrás de él había un pequeño sendero que conducía hacia donde el bosque comenzaba a dispersarse. Caminamos por ese camino y pronto aparecieron los primeros signos de civilización. La hierba se volvía más uniforme y los árboles comenzaban a escasear. «Esto parece el final», dijo Sergio, mirando al espacio abierto con alivio.
Pero de repente escuchamos un ruido. Apareció un hombre en el bosque, su rostro estaba cubierto por una capucha. Se acercó rápidamente a nosotros y su rostro me pareció familiar. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, su voz era cautelosa. Nos perdimos, respondí. Encontramos un mapa y lo seguimos. Estamos buscando la salida. El hombre nos miró con desconfianza, pero luego asintió y señaló el camino. Están casi en la salida, dijo. Pero recuerden, el bosque no perdona a quienes lo violan. Sigan recto y encontrarán el camino a la civilización. Le agradecimos y continuamos avanzando por el sendero. Pronto el bosque realmente comenzó a dispersarse y ante nosotros apareció una carretera que conducía a la ciudad. Salimos del bosque y el alivio que sentimos fue indescriptible. Cuando finalmente regresamos a la ciudad, estábamos completamente agotados. Encontramos refugio e informamos a las autoridades sobre la desaparición de Carlos y Ana. Después de algún tiempo los encontraron, pero nuestros amigos no recordaban nada. El bosque estaba lleno de secretos que permanecieron sin resolver. Nos sentamos en un bar local tratando de recuperarnos de todo lo que habíamos vivido. Estábamos exhaustos y no podíamos creer que habíamos logrado salir. El bosque dejó su marca en nosotros y sabíamos que nunca podríamos olvidar lo que sucedió. Lo logramos, dijo Sergio levantando su vaso. Asentí y bebí por todos nosotros y por el hecho de que habíamos sobrevivido. El bosque nos dejó con muchas preguntas y temores, pero al menos estábamos vivos. El miedo que sentimos en el bosque siempre permanecerá con nosotros. Pero ahora, cuando estamos de nuevo entre la gente, podemos intentar olvidar y comenzar una nueva vida, dejando atrás ese bosque espeluznante.